eléctrica muy fuerte y están, van a exportar todo lo que es hidrógeno para la parte de Alemania, por ejemplo. Arabia Saudita también está viendo hacia proyectos del hidrógeno, pues dado todo el desarrollo que tienen ellos en energías renovables. Entonces Brasil, por sus procesos, también tiene un sistema demostrativo de autobuses. Costa Rica también tiene un sistema, ahorita lo vamos a ver un poquito más, un proceso demostrativo también. Entonces necesitamos pues también, ¿no?, ver qué pasa en el mundo, pero también desarrollar los sistemas a nivel nacional. Todo el proceso de la comercialización y uso del hidrógeno pues ha ido creciendo con los años. La línea gris es la parte de las celdas de combustible, que es la que mayor desarrollo ha tenido debido al uso de las celdas de combustible. También el proceso, esto ha generado obviamente un aumento de producción, una disminución en los costos, y también aquí están, ¿no?, las celdas de combustible que se tienen desde unos cuantos watts hasta varios kilowatts, ¿no? Por ejemplo, un automóvil necesita una celda de 120 kilowatts para su funcionamiento adecuado. También se ha observado un crecimiento importante en el desarrollo de los electrolizadores, ahorita por la integración a las redes, a los sistemas renovables, pues se incrementa mucho más. El que sigue teniendo un crecimiento menor es en los sistemas de almacenamiento, pero aún así sí se ha visto un crecimiento constante, aunque mucho menor, comparado con las celdas de combustible y comparado con los procesos de electrólisis. Y aquí también, bueno, se han visto la reducción de costos, ¿no? Si empezamos hablando de costos del 2000, yo me acuerdo cuando entré al doctorado con el doctor Omar, se hablaba, ¿no?, de que un automóvil de celdas de combustible costaba $1 millón. Y ahorita, bueno, ya los Mirai, que ya son un producto comercial, que hay una línea y esto también ha generado que se reduzcan los costos, pues ya está en $70,000, que todavía no es barato, pero ya es accesible para cierto grupo, automóviles corporativos y demás, que son como se están utilizando. Aquí, por ejemplo, me tuve la suerte de ir a la feria por parte de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, de ir a la feria de Hannover en Alemania, donde Siemens, por ejemplo, ya presenta sus electrolizadores, son estos que están acá atrás, electrolizadores que ya están a nivel de los megawatts. Estos se interconectan a parques solares y a parques eólicos, entonces ya estamos hablando de dispositivos de tamaño importante, ¿no? Aquí también tenemos pues las aplicaciones comerciales, por ejemplo lo que es el Mirai, pero para esto también se necesita infraestructura de recarga de combustible. Aquí estoy en el Mundial de Hidrógeno en Australia, en donde también ya observamos nosotros todos los planes de crecimiento que se tiene. También nos hemos quedado cortos en el sentido de que se estaba pensando que para el 2020 ya se tuvieran al menos 5 millones de automóviles circulando a nivel mundial. Actualmente son alrededor de posiblemente 10,000, 20,000, muy cortos el alcance que se tenía, por ejemplo, en el 2010, pero bueno, ya empieza a haber la infraestructura necesaria para la implementación de este tipo de automóviles. Ha habido en Europa toda la década pasada, del 2008, 2015, existieron en las principales capitales de los países europeos autobuses demostrativos. Hubo en Inglaterra, en Alemania, en España, en Madrid, la demostración de los autobuses para que la gente viera cómo se manejaban, que no había emisiones, eran eléctricos y demás. Costa Rica también, uno de los llegó bueno, este es curioso porque pues llegó a Costa Rica un astronauta que tenía el récord de caminata en el espacio, y entonces le preguntaron, oye, ¿qué necesita hacer Costa Rica para crecer, para ponerse a nivel mundial? Y él dijo, se necesita integrar la tecnología del hidrógeno para conocerla, para determinar todo el desarrollo que puede existir en esta tecnología. Y entonces, gracias a esa recomendación del astronauta, pues se implementó todo un sistema de hidrógeno que incluye energías renovables, el proceso de electrólisis y el uso de 3 autobuses que se están usando ahí en Costa Rica, ¿no? Entonces, para que vean, o sea, la visión que trae esta persona que llega de fuera hacia este país que es pequeño, pero que siempre ha estado en la vanguardia, ¿no? Y
y bueno, están los desarrollos de diferentes trenes y esto va muy bien, esto lo expuso el presidente de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, precisamente porque también hay un interés de que se pueda integrar parte de un tren de hidrógeno en el Tren Maya, una sección o que se conozca todo el proceso, ¿no? Está ya el tren en Alemania trabajando desde el 2019, ya todo el 2020 ya trabajó a nivel público, ya entradas y todo 2019 fueron pruebas, también hay uno en Inglaterra, se está desarrollando en Japón, España también tiene un programa para introducir este tipo de trenes con hidrógeno. Aquí es importante porque las recargas, obviamente las líneas son fijas y las recargas, la infraestructura que se necesita pues es menor, ¿no? Una carga de hidrógeno sirve para 1000 kilómetros, entonces pueden hacer recorridos importantes sin que tenga que haber sistemas de recarga cada determinado tiempo, simplemente en terminales es donde se carga el hidrógeno. En México, ¿qué se está haciendo? Se tienen desarrollos importantes. Aquí, por ejemplo, en México, ¿en qué se utiliza actualmente el hidrógeno? Se tiene muchos años, prácticamente todo el siglo XX, se usó hidrógeno como materia prima y se sigue usando en la refinación del petróleo, ¿verdad? Todos los hidrotratamientos son con hidrógeno. Yo trabajé 9 años en 2 plantas saliendo del Esique, estuve en una constructora que se llama Zigzag y se diseñaron 2 hidrodesulfuradoras con su respectiva planta de hidrógeno para el craqueo, refinación del petróleo, y también pues enfriamiento de turbinas, en hidrogenaciones selectivas de aceites, mantecas. Entonces, pero el 96% de este hidrógeno generado en México es hidrógeno gris a partir del gas natural sin captura de CO2. El 4% se produce por electrólisis. De este 1% viene de la industria cloroálcali, ¿no? Mexiquem, nosotros fuimos a su planta ya en Guadalajara, en donde, bueno, ya usan ellos el hidrógeno. El hidrógeno es un subproducto de la producción de cloro y ese hidrógeno lo queman en calderas y ahorran, eso les hace un ahorro de un 60% del consumo de gas natural para todos sus procesos térmicos. Entonces, ¿qué queremos? Que México pase de este proceso que no va a disminuir y ni se está eliminando para la parte también de los fertilizantes, que se extiendan estos usos del hidrógeno ahorita como un hidrógeno industrial, que pase a formar toda este ciclo con las redes eléctricas, los procesos de almacenamiento, la parte de movilidad, y obviamente que siga creciendo en las aplicaciones industriales, ¿no? Sobre todo en el hidrógeno gris que ahorita se usa, irlo convirtiendo a hidrógeno verde. Las políticas públicas actualmente de México, pues ya tenemos buenas noticias. Desde el 2014 el hidrógeno se incluyó en la ley de la industria eléctrica, en donde ellos en este apartado dicen que las energías limpias son las siguientes, y en el inciso G describen que la energía generada por el aprovechamiento del hidrógeno mediante su combustión o su uso en celdas de combustible se considerará una energía limpia, ¿no? Y obviamente debe de estar cumpliendo con eficiencias de la CRE y toda la parte de ecología. Ahorita nos acaban de enviar el PRODECEN 2020, el 2020-2034 y ya está incluido el hidrógeno aquí de manera todavía de bajo impacto, pero ya se menciona y es PRODECEN, perdón, que es el proceso de desarrollo en el Sistema Eléctrico Nacional, el programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, y donde dice que las tecnologías emergentes, como son el cambio de turbinas con combustibles de gas natural a hidrógeno verde, y es hidrógeno verde, véanlo, y la incorporación de sistemas de almacenamiento en microredes. Esto acaba de salir hace un mes, entonces va a ser muy, muy importante que ya también tenemos estas políticas públicas muy necesarias para ir integrando el hidrógeno dentro de los procesos eléctricos a nivel nacional. ¿Qué empresas o dónde se maneja el hidrógeno actualmente en México? Bueno, pues se tienen todas las refinerías, como les comentaba, todas las refinerías tienen sus plantas de hidrógeno, todas de reformado, y aparte también hay 29 plantas de
de baja capacidad pues a lo largo de México, que están generando hidrógeno para diferentes procesos industriales. Esta información nos la proporcionó Javier Fortuna, que también fue presidente de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, para tener sobre todo un panorama general del hidrógeno, del uso del hidrógeno en México, ¿no? El ingeniero Javier Fortuna, pues él tiene una empresa que se llama Total Energy, en donde da consultoría a los clientes. Él hace el cambio de catalizador para el craqueo, precisamente para el reformado de gas natural, da todo lo de que es operación y seguridad, mantenimiento y capacitación para la operación de plantas de reformado, también da proyectos. Ellos también han instalado sistemas de electrólisis, pero también todavía por el costo de la electricidad, los clientes aún prefieren lo que son los sistemas de reformado, pero ellos ya tienen los contactos para el proceso de electrólisis, ¿no? Tanto PEM como alcalina. Bueno, la Sociedad Mexicana del Hidrógeno pues, se creó en 1999. Varios investigadores tuvieron esa visión de crearla. Yo entré al doctorado en el 2000, entonces con el doctor Omar pues siempre estuvimos ahí viendo cómo iba creciendo la SMH. Yo me integré a la Sociedad Mexicana en el 2006 como secretaria, fui vicepresidenta y luego fui presidenta. Nos tocó los momentos donde CONACYT apoyaba a las sociedades a desarrollar los congresos. Eso también permitió crecer a la sociedad mexicana. Y bueno, aquí ahorita ya este año se va a hacer el 21º congreso de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Hace cursos y talleres especializados y de capacitación. Se tiene un número especial en la International Journal Hydrogen Energy, que es una revista de factor de impacto casi 5, y ahorita, bueno, yo soy editora invitada para la para la emisión de este número especial. Y bueno, es importante, ¿no? Se tiene presencia en toda la República Mexicana en la participación del Congreso, y también se tiene colaboración con varias partes de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, por los contactos de los diferentes miembros. También se tiene contacto con España, Italia, Inglaterra, Sudáfrica, donde se tiene presencia, ¿no?, de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. De los desarrollos, bueno, el CIMBESTAF ha sido un parteaguas en el desarrollo tecnológico de las tecnologías del hidrógeno, desarrollando celdas de combustible de 1 kilowatt. Es muy importante porque ya no son estas cajas negras, ¿no? Se saben los componentes, se sabe cada uso que se tiene. Muchos componentes ya se hacen en México, que también es importante. Algunas partes todavía se traen, pero muchas de las partes se desarrollan. Todo el diseño es nacional y eso también es muy importante para el desarrollo tecnológico. Y aquí el doctor ha desarrollado unos go-karts que han sido la base y han tenido el reconocimiento nacional, ganando varios reconocimientos y premios como desarrollo tecnológico, con patentes y demás, desde la parte de las celdas de combustible hasta la gestión energética del sistema electrónico. Este es uno de los prototipos y actualmente pues está trabajando en otro más completo. La idea es que estos se puedan usar, por ejemplo, el doctor ha presentado varias propuestas para que sean taxis ecológicos en el centro de la Ciudad de México, o que se puedan usar como en zonas turísticas para llevar y traer a los turistas precisamente de un lado a otro. Están en ese proceso. Donde también se han desarrollado prototipos es en el INEL. Aquí lo presentaron ellos como un desarrollo que lo pidió una empresa precisamente para lugares turísticos y poder hacer un transporte ecológico en zonas de playa. Se tiene también un desarrollo de un go-kart para ver todos los componentes del go-kart, que implica el almacenamiento del hidrógeno, cómo anda y cómo entra la celda de combustible, la batería que se necesita como respaldo. Y bueno, también han desarrollado ya celdas de combustible de hasta 4 kilowatts, ha sido importante, y una empresa está en planes de desarrollar un monorriel para un transporte público, ¿no? Ahorita lo están haciendo ellos en desarrollo ya con empresas que están interesadas en este tipo de tecnología.
En la Universidad de Quintana Roo, pues se desarrollan materiales, caracterización de celdas de combustible, por ejemplo, materiales para uso, también eso, bueno, lo desarrollamos ahí en el Poli, también el doctor Omar, en el INEL, varios desarrollos, y la parte de integración de servicios, ¿no? O sea, la parte de lo que es las energías renovables, el sistema de control, el proceso de generación de hidrógeno y el proceso de su uso en celdas de combustible. El desarrollo institucional, un poquito más de lo que estamos desarrollando ahí en el Politécnico. Nosotros, yo soy la coordinadora de este proyecto que se llama Vivienda Sustentable Solar Hidrógeno. El año pasado nos dieron la patente ya de un sistema ecológico para energizar una vivienda a través de hidrógeno y sistemas renovables, tanto de electricidad como la parte térmica con un calentador. La marca registrada de vivienda sustentable también ya la tenemos. Y bueno, aquí se ve, genera el hidrógeno a partir de un electrolizador con tanques de hidruros y celdas de combustible. Estos son sistemas, digamos, comerciales que se integraron, pero aquí la idea es tener la experiencia operativa de estos sistemas y también la idea es de que estos componentes se vayan sustituyendo por sistemas nacionales, ¿no? Gente, por ejemplo, el doctor Cabañas nos comentó, oye, queremos probar unos tanques de hidrógeno. Aquí está la vivienda para que ellos puedan, tenemos el proceso de electrólisis, tenemos las celdas de combustible, entonces sin problema podemos sustituir o probar un tanque ya en condiciones reales. Que, ¿sabes qué? Que se tiene un inversor que se diseñó en la ESIME, se prueba aquí, reguladores, hay un PLC, hay sistemas también de corriente directa, corriente directa, corriente directa, corriente alterna. Entonces es un laboratorio móvil, ¿no? Aquí muestro un diagrama general de potencia dentro de la vivienda. Se tienen dos sistemas fotovoltaicos, se tienen un bus a 48 volts que luego con un inversor pasa a 110 y de ahí se alimentan las cargas, igual el electrolizador. En el sistema flexible de los paneles se tiene un bus de 24 y 12 voltios que da servicio o entrega energía a los sistemas internos de la celda de combustible, pero que también da una línea operacional para luminarias a corriente directa y sistemas de refrigeración a corriente directa. Y bueno, aquí para lo de la vivienda se hizo un estudio en el que estas son las cargas, o sea, qué energía necesita la vivienda, y el azul con una estación meteorológica que también se tiene, se identificó cuál es la energía que podemos tener a partir de los paneles fotovoltaicos. Y aquí en estas curvas, junto con el doctor Romelli de la Universidad de Quintana Roo, pues hizo un estudio en donde se dice, bueno, si se produce energía y se consume, pues está muy bien, se produce y se consume, va subiendo la eficacia. Pero si yo tengo un punto en el que si produzco energía y no la consumo, baja la eficacia, porque estoy disipando energía. En este punto se ve cómo la eficacia, si yo produzco energía y la almaceno, la eficacia se mantiene. Y en algunos puntos, por ejemplo, en algunos puntos en los que yo no tengo una carga importante, por ejemplo, en este punto que no coincide, entonces en lugar de no tener energía eléctrica y decir a todo junio no vamos a tener energía en la vivienda, entonces se usa la energía que se almacenó en el hidrógeno en la vivienda. Les voy a hablar un poquito más de lo que hemos hecho en la electrólisis alcalina como grupo junto con Lecinia Escaposalco y el doctor Juan Manuel. Aquí, bueno, observamos nosotros, por ejemplo, hay una celda de combustible en el metro que se compró y desafortunadamente se pagaba, es israelita, se pagaba mucho dinero para el mantenimiento, no se supo hacer el proceso de trabajo y bueno, también se solicitó apoyo al Cinvestav, pero cerrados en el uso de los equipos y bueno, también en Conagua, por ejemplo, están las estaciones meteorológicas en donde lanzan un globo de hidrógeno 3 veces al día y entonces también tienen sus electrolizadores ya de los años 70, tienen 50 años estos electrolizadores, ya tienen que darles ahí sus golpes para que arranquen. Y también tenemos mucha mala información, ¿no? De que se puede usar el hidrógeno en tortillerías, que se ahorra el 80%
o desde un 35 a un 80% de gasolina o diésel, bajo simplemente decir, bueno, se ahorra gasolina sin ninguna prueba, sin ningún sustento, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hacemos nosotros en el estudio de electrólisis, pues se estudian los materiales de los electrodos, después se hace una caracterización electroquímica para ver los desempeños, se hacen los prototipos, y aquí se sacan las curvas de desempeño de los diferentes electrolizadores, y de ahí ya estamos formando un grupo empresarial dentro del Politécnico que se llama Sistemas Integrales Híbridos de hidrógeno, sí hidrógeno, por eso le pusimos este nombre, para ya hacer una línea de producción pues que también disminuya los costos, ¿no? Para eso usamos la metodología APQP para tener nosotros todo este proceso, ¿no? Desde el diseño del producto y desarrollo, diseño del proceso, validación del proceso y ya la producción industrial. Nosotros estamos aquí entre la validación del producto y ya un proceso semi-industrial para producir ya en serie algunos dispositivos. Nada más rápidamente, la electrólisis alcalina, tenemos un ánodo, un cátodo, en el ánodo la oxidación y generamos oxígeno, en el cátodo la reducción y generamos hidrógeno con un potencial aplicado mínimo de 1.48 para que ya estemos generando los gases, ¿no? El 1.23 es el potencial de equilibrio. ¿Qué dictamina la APQP? Bueno, pues establecer el sistema como un eje central. A partir de aquí tenemos las entradas y después qué queremos en las salidas, ¿no? Queremos hidrógeno, eficiencia en corriente, en voltaje y las fallas que se pueden tener en este sistema. Dentro de tanto como sistema de celda electrolítica como un sistema global que ya implica el separador de fases y demás. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, la curva de Fernando, estuvimos apenas en un curso de capacitación donde todos estos procesos de qué es la curva de desempeño, corriente, voltaje, cuáles son las resistencias internas. Finalmente yo quisiera ver una curva de este tipo, pero finalmente yo veo la negra cuando yo hago mi caracterización, entonces necesito ver qué me está contribuyendo a que yo tenga esta curva. Tratar de mejorar cualquiera de estas resistencias para que esta curva pues baje al potencial termodinámico. Ya de aquí, teniendo yo en cada punto, teniendo el voltaje, la corriente y el hidrógeno que se produce, yo puedo sacar mi eficiencia, tanto mi eficiencia en corriente, que son leyes de Faraday, como la eficiencia en voltaje. Conforme yo tenga más esta pendiente más fuerte, más grande, pues también mi eficiencia va a ir cayendo más. Lo ideal es que el electrolizador se trabaje entre un 40 y un 50%. Si yo trabajo a altas eficiencias, pues voy a generar muy poco hidrógeno. Si trabajo a altas densidades de corriente, también tengo muy bajas eficiencias de un 20-30%, que también ya me hace incosteable el proceso en cuestión de consumo energético. Se han hecho diseños, estas son celdas secas con los componentes, cada uno, diferentes sistemas serie paralelo, las curvas de desempeño de cada sistema con sus curvas de eficiencia para ir viendo cómo se comportan estos dispositivos. Por parte de un PEI con una empresa de Sonora se diseñó una marca registrada también que se llama Oxidrog y ya se generaron 20 litros por minuto en este sistema que se integró como modular de estos dispositivos, ¿no? Y entonces miren, aquí está el reactor oxidrógeno, pero tenemos toda una serie de subsistemas, sistema de seguridad, manejo de calor, la distribución de potencia, instrumentación y control, todo lo que es prácticamente pues una planta química dentro de estos sistemas y bueno, aquí tenemos con los sistemas de caracterización, la fuente, con el proyecto PEI pudimos comprar una fuente de 5 kilowatts, ya se caracterizaron cada electrolizador, se presentó el módulo, y todo esto sirvió para implementar, por ejemplo, este sistema de enriquecimiento también a un motor de motocicleta, en el que la alimentación del oxidrógeno fue en el múltiple de admisión. Y bueno, ya con esto se adaptó unos reactores de celda húmeda
con una batería en una motocicleta. Aquí se ve cómo la gasolina disminuye hasta en un 15% el consumo de gasolina. Este es sin oxidrógeno, este es con oxidrógeno, cómo disminuye el consumo y también disminuye la emisión de CO2. Y bueno, nosotros como hacíamos las pruebas, pues lo teníamos a una velocidad fija, revoluciones por minuto, 1500 revoluciones por minuto, se le agregaba el hidrógeno, esta se aceleraba, y entonces lo que hacíamos era disminuir las revoluciones hasta alcanzar las 1500 otra vez, y ahí medíamos el consumo de gasolina, y ahí es como nosotros fuimos observando en cada punto cómo disminuía este consumo de combustible y también cómo disminuía la generación de CO y CO2. Aquí se tuvo también todo un proceso de electrónica de potencia para cuando entra el hidrógeno, cuando se apaga, si hay algún proceso se puede haber un paro de emergencia y demás. Unos jóvenes de Upita junto con el doctor Juan Manuel pues también se desarrolló. Entonces aquí estamos en ESIME Azcapotzalco, los jóvenes son de Upita. Entonces se fijan, son todos estos sistemas multidisciplinarios que tenemos que conformar, ¿no? ¿Qué hemos hecho en las mejoras continuas? Vimos que los electrodos, por ejemplo, de acero inoxidable, generaban ciertos compuestos en el cátodo. Por ejemplo, se hacía una lixiviación de los materiales, se hacían procesos de oxidación en el ánodo, por ejemplo, de níquel, de cromo, sobre todo usamos 304 el acero inoxidable. Entonces ese níquel que se desprendía del ánodo se pegaba en el cátodo y hacía un compuesto tipo meteorito ahí en la superficie de los electrodos, ¿no? Que finalmente lo hacían muy resistivo. También se observó pues la generación de cromo hexavalente, que es muy peligroso. Bajo esas circunstancias se hicieron depósitos de níquel. Con esos depósitos de níquel se redujo totalmente la producción de cromo hexavalente y bueno, se estuvo analizando, por ejemplo, después de 100 horas, cómo quedaban estos electrodos. Y dentro del proceso de niquelado, bueno, pues se tiene que tener cuidado en que no haya un desprendimiento de la capa de níquel, que no haya manchas de depósitos o contaminantes en el baño, que no exista un proceso paralelo de depósito de algún otro metal. También otra cosa que vimos después de 400 horas, si no se va desprendiendo las capas de níquel, ¿no? Y a final de cuentas, si se observan, otra vez empieza el lixiviado en el ánodo y se va a pegar todo en el cátodo, en el mismo proceso de electrólisis. Entonces, ya se definió usamos el DAHUL en disco rotatorio y análisis fundamentales, que con 80 micras sí podemos tener tiempos de operación arriba de 500 horas. Se están haciendo estudios del depósito, cómo está, que estén bien hechos los depósitos, y bueno, los estudios ya de estos electrodos en potenciostato para ver el proceso de óxido-reducción que se lleva a cabo, cómo se modifican las capas de níquel en tiempos de operación largos y demás. Y ya con esto, bueno, también, ¿qué hemos observado? Este es un sistema, ¿no? Está el electrolizador y tenemos el separador de fases. Resulta que el separador de fases es un sistema súper importante dentro del sistema global, ya que aquí se recircula el electrolito y se separa la fase gaseosa con el electrolito que se recircula, pero bueno, ya con 400 horas se observaron procesos de corrosión en algunos componentes por el arrastre del electrolito y no controlar la temperatura. ¿Qué pasaba? Aplicábamos una corriente muy elevada, la producción de hidrógeno era mucha y desnudaba los electrodos. Eso generaba prácticamente que quedara como una plancha. Entonces aquí lo que se hace un diseño bien del electrolizador para que no generen esos cambios de temperatura y bueno, también se regule. Se hicieron algunos estudios de maestría. Valeria hizo estudios del separador de fases con toda una simulación de qué tipo de fases tenemos dentro de los reactores, de los separadores de fases. Se diseñó en vidrio, ahorita ya estamos probando uno en acero inoxidable. Y bueno, ella lo que notó fue el separador de fases que se tenía
sí tenía un arrastre mayor del electrolito respecto al nuevo diseño que es cilíndrico. Aquí está el electrolito, como la fase gaseosa tiene que irse separando. Ya se pusieron también unas mamparas para, de condensadoras para evitar el arrastre de este electrolito. Y bueno, todas las variables, ¿no? La concentración del electrolito, la velocidad del reflujo, si es por gravedad o se pone una bomba de recirculación y todos los factores que influyen en esos diseños. Empezamos con este tipo de bancos de ensayos. Ya se ha hecho todo un proceso electrónico. Actualmente ya se tiene un control de temperatura, medidor de flujo. Aquí está el separador de fases. Este es el electrolizador que se tiene en prueba. Y se hizo un protocolo de caracterización, ¿no? Que aquí lo que se controla es la corriente. Entonces se hacen escalones de corriente, primero a un 5%, después se sube a 10, a 20, se queda en máximo, luego se hace la curva de voltaje corriente para obtener nosotros, por ejemplo, ¿no? El voltaje a 30 y 60. Aquí se ve, este es a 30, este es a 60, como el potencial baja, eso es bueno. También en la concentración del electrolito, este es a 5%, este es a 15 y a 30. Finalmente se ha decidido trabajar en 60 grados y con una concentración del 15% para bajar lo más que se pueda sin comprometer otros componentes en el manejo del electrolizador. Aquí se tiene también para procesos de combustión. Por ejemplo, ahorita se está llamando mucho la atención que se utilice para turbinas. Entonces necesitamos ver cómo se comporta el hidrógeno. Las llamas son muy agudas. Bueno, esta es la anterior, déjenme se las muestro. Aquí, por ejemplo, son de temperaturas altas, 270, y es muy dirigida. Y mientras que la de, aquí se ve una llama de gas natural, ¿no? Y bueno, aquí están los sistemas integrados con energías renovables, los diseños que está haciendo el doctor Froilán, ya también cómo se pueden controlar con los electrolizadores, el flujo de gas oxidrógeno con sus curvas de desempeño siempre, y se han estado haciendo diseños de quemadores, porque también estas llamas, si uno lo pone, por ejemplo, en un vaso de precipitado, es tan grande la temperatura que rompe, le hace hoyos a las ollas y rompe los vasos de precipitado, ¿no? Entonces están haciendo diseños para la quema de gas oxidrógeno de manera adecuada, tanto solo, aquí sí se puede hacer 100% gas oxidrógeno o se puede hacer enriquecimientos del 20, del 30, del 40%. Este es el nuevo diseño que estamos haciendo con Fernando, ya lo discutimos ayer con el grupo de trabajo, para generar 8 litros por minuto de gas oxidrógeno, con todas las mejoras que hemos observado nosotros a lo largo, ya también como una transferencia tecnológica, pero también con pruebas finales como prototipos todavía que necesitan validación en su desempeño. Hemos hecho algunos servicios en la industria, nos han llevado sus electrolizadores a probar ahí al laboratorio. Este es uno que hicieron ellos para alimentar gas oxidrógeno no me acuerdo, era un carro que tenían ahí chico para alimentar 5 litros por minuto. Y bueno, varios sí siguieron nuestras recomendaciones, sobre todo la niquelada de los electrodos, una piscina en la entrada para no disminuir, no bajar la temperatura, que no se bajara el flujo de gas de líquido y se calentara. Y tuvimos ahí, obtuvimos sus curvas de desempeño, pero fíjense, aquí las eficiencias de ellos estaban abajo del 30%. Entonces necesitaban un diseño mejorado para poder incrementar estas eficiencias mínimo al 40%. Y bueno, ya para terminar nada más, ¿cuál es la expectativa, el desarrollo del hidrógeno? Bueno, aplicaciones en el Tren Maya, se tuvo una junta con ATUR, para precisamente parte de esta presentación se dio ahí, que puede entrar en este tipo de presentaciones, suministro de hidrógeno verde en refinerías y procesos industriales, enriquecimiento de línea de gas natural, diésel y gasolina en una primera etapa de introducción, y al final la idea es que toda la movilidad sea con celdas de combustible, o sea que sean eléctricos porque obviamente son más eficientes.
aplicaciones en Metrobús, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, y aplicaciones en microredes, en el corto y mediano plazo. Pues muchas gracias, esto es lo que yo les quería platicar del hidrógeno, qué es lo que se está desarrollando. Muy bien, pues Rosa, muchas gracias por tu exposición. Realmente pues es un trabajo extraordinario, muchas felicidades. Compañeros, ¿algún comentario, pregunta, sugerencia? Por favor, Rosa, están toda la disposición de aclararnos dudas o darnos mayores conceptos. Okay. Adelante, adelante. Bueno, una felicitación porque normalmente cuando tenemos una presentación, normalmente está llena de letras, de palabras, y lo va leyendo la persona. Y aquí no, aquí están presentando cosas, presentaste cosas, y tú sabías lo que estabas hablando, no tenías que leerlo, porque se ve que lo conoces y lo haces muy claro. Está tan claro que yo tenía una pregunta. Gracias. ¿Qué tan peligroso es usar el hidrógeno? Mira, como gas, obviamente es un combustible, ¿verdad? Afortunadamente, ¿verdad? Si no fuera peligroso, pues no lo podríamos usar. Tiene una densidad muy baja, es más baja que de todos los gases a nivel terrestre. Tiene 0.089 gramos por litro, o sea que tenemos 89 miligramos en un litro. Ahí después de repente les hago un ejercicio ahí de cuánto hidrógeno, por ejemplo, de un litro de agua podemos generar 1200 litros de hidrógeno. Entonces, esa parte es muy importante porque se tienen regulaciones, con el doctor Omar ha estado atento al desarrollo de la normatividad, que ya haya normas mexicanas para el manejo del hidrógeno, desafortunadamente no existen actualmente, por la parte burocrática y demás, pero bueno, se tienen normas internacionales. Yo con el proyecto PEI pude comprar varias normas, tanto para electrólisis, para celdas de combustible, en el manejo, uso, dispositivos deben de tener los arrestadores de llama. Puede haber un retroceso de llama y generar explosiones dentro de los reactores si no se tiene la seguridad adecuada, pero igual nosotros tenemos ahí 4,000 litros en la vivienda, y no hemos tenido ningún problema en su manejo. O sea, si se hace una buena ingeniería, si se aplican los protocolos, no debe de haber ningún problema, ¿no? O sea, nosotros los industriales que nos llevaron este reactor para caracterizar, ellos lo que hacían era burbujeaban el hidrógeno en un vasito con jabón, y después ya que se hacían las burbujas le aventaban un cerillo para demostrar que era hidrógeno. O sea, esas no son las maneras de hacer este tipo de pruebas, ¿no? Porque en una de esas sacan la toma del hidrógeno y ahí se queda la llama y se absorbe, y sobre todo cuando generas oxidrógeno, ¿no? Imagínate, está el hidrógeno y el oxígeno, entonces es muy fácil que se retraiga la llama hasta donde se produce. Claro, a mí me viene a la mente el problema que hubo en el Hindenburg. Si hay alguien que es cuidadoso para hacer las cosas son los alemanes, y lo que quedó claro es que con todo lo que hicieron para tener cuidado, a final de cuentas hubo un accidente donde murieron muchas personas, ¿no? Sí, ahí fue que sí fue la carga electrostática, que era un día de tormenta, varias cosas ahí, y desafortunadamente sí el hidrógeno se quedó con esa mala imagen, pero bueno, en realidad yo creo que si se hace una buena ingeniería sobre todo, y si se aplica la normatividad, que no queramos, la otra vez también estaba viendo cómo detectar una fuga de gas, y con un encendedor pasaban así por toda la línea, ¿no? Y donde se prendiera había la fuga de gas, santo Dios. Entonces igual les digo a mis alumnos, no le pueden ir a dar de batazos a un tanque de hidrógeno, ¿no? O prender una llama ahí así, ¿no? Se hará hidrógeno y échale una llama, ¿no? Échale un cerillo. Yo creo que si se tienen sensores de hidrógeno, si se hace tampoco sin sobredimensionar, ¿verdad? Porque dices tú, no, vamos a poner sensores acá por todos lados. Por eso hay que juntarse con los electrónicos, obviamente, con los mecatrónicos, para que hagan un buen diseño de sensores.